¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estamos en guerra. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Estamos en guerra. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades legales. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Cada miembro de las Fuerzas Armadas que sufran de ser víctimas de atentados en cualquier lugar se fusilarán a 5 de los prisioneros marxistas que gobiernan prisionero. Cambio. A la juventud de Chile se les hace presente que la mejor manera en que pueden cooperar con las nuevas autoridades es obedeciendo los bandos y las instrucciones que se emitan. Las personas a los padres que sean arrestadas serán sometidas a los tribunales militares en tiempos de guerra. Y no se acepta, repito, ni publicación de prensa de ninguna especie. Y aquella que llegara a salir, además de ser requisada, motivará la destrucción de las instalaciones en las que fue editada. Bueno, serán sometidos a Estamos en guerra. Que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco
y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Para estos efectos, he designado al general de división, Javier Iturriaga del Campo, como jefe de la Defensa Nacional. Hace años que llevo en ella. A través de un toque de queda total en las provincias de Santiago, Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo. Se establece toque de queda total hasta las 7 de la mañana del día domingo 20 de octubre. Están disparando con la escopeta, están disparando con la escopeta, weón. Mira, mira. Salió el hora. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Oye, déjalo! ¡Mira, mira! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Tiene que quedar una cagada para que nos puedan escuchar. Aquí tenemos robots, Milico, Paco, toda esta cuestión de la pesca, qué sé yo, y el presidente de la República va al exterior, dándoselas de líder mundial y tiene la cagada en Chile. Claro, sí, bastante descontento. Yo te lo digo con palabras de chileno. ¿Le puedo hacer una preocupada de Maduro? Dama, ¿le puedo hacer una pregunta? Miren, di la pelea del 73 y aquí estoy junto a la juventud nuevamente, porque tengo nietos. Una pregunta, dama. No quiero que mis hijos ni mis nietos pasen todas las calamidades que hemos pasado nosotros. La paloma. La piel se me pone negra y el sol brilla. Así es que a poner el hombro. ¿Qué te pasó, güey? Mi nombre es Rasmigrés, estoy aquí caceroleando con mi familia el 12 de febrero con Pedromón y los pacos me dispararon a la cara y me sacaron los dientes. Que quede registrado y que salga en todas partes. Quien construya Queremos lo mismo de usted, lo queremos pagar en México, no lo pagan ustedes.
Ustedes tienen pensiones la baja. Ustedes tienen un sistema de salud para toda su familia. Queremos lo mismo que ustedes. No se dejen utilizar. No se dejen utilizar. Derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Paco, ¿qué estaba haciendo usted? Nada. ¿Estaba caminando por ahí nomás? Sí, me bajando por acá. ¿Y pasaron en San Juan y le pegaron, o no? ¿Una lacrimógena? Ya. La lacrimógena le cayó en los pagos. Ya. Esto es lo que pasa con la represión policial. El viento, el sol y el manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Usted viene de familia trabajadora, su papá se saca la cresta, se sacó la cresta para alimentarlos. Y usted está defendiendo un gobierno que nos caga, mijo. Nos caga, mijo. Si usted viene de abajo, tiene que apoyar al pueblo, mijo. Tiene que apoyar al pueblo. Si ustedes no nacieron en cuna de oro, weón, no nacieron en cuna de oro. Nos sacamos la chucha por 300 lucas. La flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Paco culiao, weón, Paco culiao. Y mírate las manos para crecer, estrecha la Nosotros somos pueblo igual que ustedes. en la hora de nuestra muerte, amén. Hay niños, nosotros ¡Milicos culiados! ¡Váyanse a los cuarteles! Yo me fui de Chile cuando tiempo de Pinochet, estuve muchos años afuera, y volver a este Chile otra vez no es justo. Sí, solo fue bueno. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos
amargo donde la traición no tendrá para. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos a Marco Teruggi. Interesante lo que está pasando en Chile. Ahí hay un pueblo resistiendo, un pueblo que despertó después de tanto tiempo, después de tanta represión. Pues hablemos de 17 años de dictadura, más los años en que se mantuvo una supuesta democracia con los militares detrás, ¿no? Nosotros no, hasta ahora, según lo declarado por las autoridades chilenas, ellos hablan de 11 muertos, 11, 12 muertos. Según tenemos entendido, hay desaparecidos, estamos haciendo de práctica ya los desaparecidos. Nos llegó información de más de 40 muertos. Incluso yo pedí que me mandaran una foto en donde tenían alrededor de 20 muertos tirados en el piso. Esa es la democracia chilena, la democracia impoluta, la democracia exitosa del pueblo chileno. Yo puse un Twitter, me gustaría ponerlo, déjenme un momento para que veamos la opinión de alguien allí en un programa de televisión. Vamos a ver si lo tengo acá mismo, pero un momento, porque es bueno que veamos cómo está lo del pueblo chileno. Esperen un momento. Que está acá. Esperen un momentico. Vamos con Mario Amorós, historiador. Ok. Vamos a verlo rápidamente. Espérate un momentico para colocar cerca el micrófono, para que veamos lo que es la democracia pluscuamperfecta de la que hablaba Piñera, ¿no? Vamos a ver. Vamos con Mario Amorós, historiador especializado en Chile. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Chile saca pecho de tener una renta per cápita de $25.000. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es un sistema económico y social profundamente injusto, implantado a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet a partir del golpe de Estado del año 73, que condena a la mayor parte de la sociedad chilena a una vida muy precaria. Pensiones irrisorias, salarios muy bajos, una educación superior, la más cara de América Latina, una sanidad privatizada, una vida absolutamente precaria que no se ve detrás de las grandes cifras que hablan de ese modelo para América Latina, pero a la que ha bastado una simple chispa, la subida no muy elevada del precio del billete de metro, para que se produjera un verdadero terremoto político. Pero ¿cómo puede ser que sea uno de los países más ricos de Latinoamérica y a la vez más desiguales? ¿Qué tipo de sistema hay detrás? Es un sistema neoliberal extremadamente duro, impuesto por Pinochet en abril del año 75, llevado hasta el paroxismo. Se privatizó todo en Chile, las pensiones se privatizaron en el año 81, el mercado lo invade todo, y cuando el mercado lo invade todo, lleva a que si usted sufre un cáncer, usted se podrá curar si tiene un seguro privado
que le permite cubrir esos gastos, pero si no es así, usted se morirá de esa enfermedad, ¿no? Los ciudadanos chilenos tienen una absoluta desprotección. Cualquier imprevisto en la vida cotidiana de una familia de clase media o clase trabajadora chilena la lleva al borde de una verdadera catástrofe familiar o personal. Es un sistema muy injusto, que es verdad que proporciona grandes beneficios para las élites, para los grandes grupos económicos, pero que ahora, después de 30 años de democracia, ha llevado a este estallido social de rechazo a un sistema económico y social injusto. Por tanto, diríamos que igual la clase media o la clase trabajadora es inestable en Chile. Completamente, es lo que no se ve de las grandes cifras. Jóvenes y ya no tan jóvenes de mi generación en Chile están endeudados con el Estado porque tuvieron que pedir créditos para poder estudiar en la universidad. Estudiar en Chile una carrera universitaria supone un gasto mensual de unos $300. Imagínense lo que es para una familia. Los salarios son muy bajos y el coste de la vida está tan elevado como en Madrid, por ejemplo. Entonces todo esto... Bien, vamos a enseñarle. Ahorita el presidente de la República acaba de publicar un Twitter. Quería mostrarlo. Buena noticia, dice el presidente Nicolás Maduro, acaba de ponerlo. Hemos decidido premiar a los 3 millones de ahorristas del Petro que han confiado en esta iniciativa. A partir de hoy, 22 de octubre, su ahorro en Petro podrá ser canjeado en divisas convertibles para que hagan las compras que deseen. Petros convertibles para el pueblo. Esto lo acaba de colocar el presidente Nicolás Maduro. Noticia para los que tengan Petro y quieran canjear en divisas convertibles para que hagan las compras que deseen. Marco, un análisis primero inicial de lo que está pasando en Chile. ¿Qué está sucediendo en Chile? Bueno, primero subrayar lo que decía el video que mostrabas, que Chile es uno de los primeros, si no el primer modelo neoliberal que fue impuesto a sangre y fuego por la dictadura, ¿no? Y que sentó unos pilares que, si te pones a ver, la estructura económica de Chile viene de fin de los 70 a principios de los 80. Y efectivamente se privatizó hasta los ríos, digamos, ¿no? La salud, la educación, o sea, es el modelo más avanzado de neoliberalismo. Fue el ensayo, el tubo de ensayo latinoamericano, que luego se aplicó en Inglaterra, en Estados Unidos, con Reagan, con Thatcher, pero que en nuestro caso fue impuesto con desaparecidos, muertos, y un proceso, digamos, de una represión violenta contra un proceso revolucionario que estaba encabezando Allende y, en términos generales, el pueblo trabajador chileno. Ese modelo, digamos, nunca fue cuestionado. En la famosa transición y la conformación de la concertación y el modelo político que se implementó, se puso en marcha una alternancia, ¿no?, entre una fuerza de centro-izquierda y una fuerza de centro-derecha-derecha, pero que nunca tocaron los pilares. Hubo golpes a los pilares en las grandes manifestaciones estudiantiles, por ejemplo, la última fue el 2011, cuando aparece Camila Vallejo, por ejemplo, que fue una de las figuras más destacadas, y hoy lo que aparece es que el sistema todo... Chusmas, saqueadoras, en las cuales participa una gran parte de una población que uno podría creer en el día a día normal. Ese es un déficit normativo que se ha generado en Chile a lo largo de años, es un proceso que ha tomado tiempo. Yo les pregunto ahora, antes de entrar más en detalle, ¿quién va a querer invertir en Chile? Un país donde cualquier día te incendian tu negocio, incluso tu edificio corporativo. Lo que se viene después de eso es algo todavía más catastrófico. Es el entero desplome del orden institucional tal como lo conocemos. Orden institucional que ya venía, y por eso que ahora se termina por desplomar, ya venía corroído desde adentro, desde hace mucho tiempo, como efecto de un proceso de años en que se lo ha estado deslegitimando ideológicamente, y de un proceso de años en que en algunas de sus instituciones, como ocurre con la justicia, ha sido invadida o infiltrada, o como ustedes quieran llamar, por multitud de personas que adhieren a tesis marxistas, neomarxistas, progresistas, reformistas, llámenlo como ustedes quieran. Ha sido un proceso, por ejemplo, que ha llevado a que en este momento la inmensa mayoría de la juventud chilena, especialmente los jóvenes que están los colegiales, estudiantes universitarios, son cercanos a la mitología marxista o neomarxista o gramsciana o cualquiera que sea la denominación y la variante que tome. Es cuestión de ver los textos de estudio
que tienen que usar los estudiantes cuando estudian, secundario, enseñanza media, generados por otra turba de pedagogos de izquierda enquistados de hace rato en el Ministerio de Educación. Y voy a ir más allá. Los oficiales de las distintas fuerzas que representan la fuerza pública. ¿Quién de ellos está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Quién de ellos no piensa en un año, y quizás en menos, en un mes, me van a estar procesando por graves violaciones a los derechos humanos, por el uso excesivo de fuerza? Voy a ir a parar a un tribunal, voy a ser objeto de escarnio universal y quizás termine también en una cárcel. Bueno, voy a decir una cosa que es muy dura, pero es muy real. El orden social se sostiene sobre la base del respeto, básicamente, de la gente, pero el respeto de la gente se basa, lo reconozcan o no, en el temor a la sanción real, que con alta probabilidad puedan sufrir si traspasan la ley. Este es un retroceso de todo lo que ha hecho este país, ha contribuido este país a la buena o a la mala durante años. Esto fue un ensayo general, un sondeo a ver cómo reaccionaba el gobierno, aunque en realidad no tenían necesidad de hacer esto para saber cómo iba a reaccionar el gobierno, porque ya está clarísimo que no iba a reaccionar en nada. Como dijo, no sé si Maduro o alguno de estos energúmenos, o alguien de Venezuela, si no fue Maduro fue algún otro. Ah, sí, Díaz Doro, Cabello, el lugarteniente Maduro, dijo que estos eran solo las brisas, esto que está pasando en Chile eran solo las brisas, vienen los huracanes. Es probable. Fíjate, Marco, lo peligroso de esto, de este tipo de videos que acabamos de ver, es que en Chile, al retirarse, al sustituirse, digamos, hacer una especie de transición entre Pinochet, quedando él como generalísimo del ejército, intocable, manteniéndose la constitución que montó Pinochet todavía hoy, ¿verdad? Lo que tú notas allí es un ala de la que tú hablabas ahorita, un sector de la sociedad que está clarísimo en cómo hacer para tirarse ese tipo de medidas de control nazifascista. Control desde la cuna. Fíjate bien que él llama el solo hecho de que en una universidad se estudia a Carlos Marx, o se estudia a Gramsci, que aquí lo hacen en la UCAP, hacen estudios sobre Carlos Marx. Lo que pasa es que cómo lo hacen, ¿verdad? Ellos nada más el solo hecho de presentar un texto sobre Carlos Marx, ya para ellos es una desviación y es un error. O sea, que salgan estos tipos, que son reconocidos, yo no voy a dar los nombres, repito, no voy a darle propaganda de este tipo, pero que salgan estos tipos a hacer una defensa a ultranza de lo que es la posibilidad de una matanza por parte de los militares, porque los militares a última hora, Marco, fueron los que tomaron el poder en estos días en Chile. Piñera se apartó y le entregó el gobierno a los militares. Se los entregó. De esa manera impune. Repito, las cifras exactas las sabremos luego. Y habría que preguntarle a Michelle Bachelet dónde está, porque Michelle Bachelet incluso hasta su declaración fue tibia. Fue una declaración donde dice que le pide a las masas que dejen la violencia y al gobierno que acuda a una mesa de diálogo. O sea, aquí se olvidó Michelle Bachelet del informe que hizo sobre Venezuela. ¿Será que Michelle Bachelet va a hacer un informe similar? Aparte de eso, la reciente elección de Venezuela como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas descalifica por completo el informe Bachelet. Es decir, lo que pasó en Ecuador también intervino la OEA, intervino la ONU, intervino el Vaticano en cierta medida. Logran enfriar lo que es un avance de la lucha revolucionaria, la lucha del pueblo.
de las exigencias del pueblo. En el caso de Chile no les está dando resultados, pero de nuevo emplean el mismo tipo de mecanismo, OEA o no, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de opinión tienes tú a esta, digamos, a la libertad con que estos individuos exponen? Y esto no es solamente en Chile, Marco, esto a nivel mundial. Hay una corriente nazifascista que está en este momento muy cercana a la idea supremacista de los Estados Unidos, del gobierno actual de los Estados Unidos, haciendo este tipo de declaraciones. Sí, primero que cuando uno piensa que hay un gobierno de derecha, hay un sector que está más a la derecha. Sí. O sea, que lo acusa de tibio, que lo acusa de blando, que lo acusa de demasiado conciliador, que lo acusa de dejarse destruir el orden que tanto sacrificio les costó a ellos construir. O sea, siempre va a tener un sector más a la derecha, que me parece que está apareciendo con mucha fuerza en varios países. En Chile tiene una representación política que se llama CAST, que es íntimo aliado de Bolsonaro. Es como esos grupos de la derecha a la derecha que va apareciendo, tomando forma, que creo que es una derecha sin filtro. O sea, lo que él piensa, seguramente mucha gente dentro del gobierno lo piensa, pero no está dispuesto a decirlo. Hay una derecha que ya no se ve contenida por las derechas más políticas o de centro derecha, o sea, que intentan construir cierta hegemonía y que aparecen. Habrá que ver en las elecciones si esa corriente de ideas tiene una traducción real en términos de caudal electoral. A mí me recuerda ese espacio que se está gestando con mucha fuerza y que ante esto se ve, digamos, primero en una posición de crítica, porque el gobierno no es lo suficientemente duro, acude al elemento ideológico del marxismo y la amenaza, ¿no? Se retoma ese léxico que parecía algo olvidado, y carga los cañones, digamos, contra Venezuela y el Foro de San Pablo. Ahí tampoco hay casualidades, digamos, que todo el arco de la derecha esté apuntando contra el Foro de San Pablo, ni que fuera la organización de la Octava Internacional. Digo, con todo el cariño por el foro, yo estuve, es un espacio importante, pero digo, si uno más o menos sabe de qué está hablando, hoy nadie tiene capacidad para organizar una insurrección continental. Ahora, la derecha lo sabe también. Tal vez este hombre trasnochado, reaccionario, menos. Pero vos tenés una construcción política de un enemigo ideológico en un momento dado de asedio a ese enemigo. ¿Se entiende? O sea, que todo el mundo coordine un discurso para apuntar al mismo lado. Tenés un objetivo ideológico que va del marxismo al socialismo, al bolivarianismo, como los tres juntos, y tenés reforzar una matriz que convalide. O sea, es grave que un presidente diga que está haciendo frente a un intento de golpe de Estado conducido por un gobierno extranjero. Claro, uno en Venezuela efectivamente vive eso y ha como aprendido a clamar eso en el desierto, porque enfrente le dicen, no, pues usted está diciendo mentiras. Y uno no tiene atrás suyo, como lo tiene Moreno o Piñera, a Estados Unidos, que está articulando efectivamente un plan para tumbar al gobierno de Venezuela, no de hoy, de hace años. Entonces, que los presidentes articulen, digo, y unamos piezas, un discurso, un enemigo, un TIAR que fue votado hace unos meses, o sea, todo eso son palancas que van convergiendo hacia un mismo punto, que es apretar una escalada contra Venezuela. Entonces nosotros hoy no estamos en el centro de lo público. Me parece que lo estamos en el centro de las operaciones encubiertas. Es decir, hay una tormenta debajo del mar. El tema es si esa tormenta va a emerger. Yo creo que hay sectores que lo están trabajando y todo esto abona a eso. Y la derecha ha elegido un enemigo, o sea, lo tiene muy claro, digamos. El enemigo es Venezuela, colateralmente Cuba, colateralmente, a veces algo de la FARC de Colombia. Una pregunta, Marco, para que enlaces con esto que estás diciendo. Para la derecha es más fácil mantener este discurso fútil, ¿verdad? Banal, pero es unidireccional a los reclamos de la masa. Yo creo que en el caso de Piñera y en el de Moreno... O sea, reformulo la pregunta. ¿Le es más fácil a la derecha mantener este tipo de discursos unidireccionales que el reclamo? Fíjate bien que, por ejemplo, el estallido en Chile arranca del incremento de los pasajes del metro. Pero realmente no es el metro, son los 30 años de desigualdad dentro de Chile, de la aplicación de medidas neoliberales. O sea, ¿qué es más fácil de explicar?
que la derecha te mantenga un discurso tan simple, tan simplón, o empezar a hablar de lo que es los efectos del neoliberalismo durante 30 años? No, yo creo que la derecha maneja dos discursos simultáneos. Uno, que es la construcción del enemigo, que es este que estamos hablando, y otro, reconocer que efectivamente no todo está bien, pero nunca cuestionar el modelo. Entonces está bien, yo reconozco que hay dificultades, yo reconozco que hay situaciones que no hemos logrado resolver con estos años de democracia, que tenemos deudas sociales, por eso voy a hacer una serie de medidas intermedias para lograr que sea menos desigual la sociedad. Ese es el punto, eso lo reconoce, él sabe que tiene que reconocer algo internamente, pero sabe que tiene que construir un enemigo muy claro. Insisto, es igual con las diferencias del escenario entre Piñera y Moreno. Moreno fue... Está bien, reconocemos que hay dificultades, reconocemos a un interlocutor válido, que en este caso es el movimiento indígena, pero hay un enemigo externo e interno, que es Correa, aliado con Maduro, y ahí vino que Correa estaba en Barquisimeto y toda esa historieta. Entonces los dos, lo que pasa es que lo que nunca van a cuestionar es el modelo, y lo que está cuestionado es el modelo. O sea, la gente no está diciendo, quiero 5% más, no quiero más esto, quiero otra cosa. Entonces yo no sé cómo piensa salir el orden neoliberal de Chile de esta situación. Evidentemente la derecha tiene muchas cartas, o sea, ya debe estar pensando un cuadro de reemplazo. Evidentemente Piñera de esta no sale muy vivo, digamos, en términos políticos. Ahora, ojo, los cadáveres políticos tienen tendencia como a regresar, ¿no? O sea, hay cierta capacidad, pero están pensando un recambio. Lo que hay que cuestionar es el orden. Por eso el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, vamos a hacer otro orden de Chile. O sea, vamos a quitar lo que dejó la Constitución de Pinochet, que es lo que nadie nunca se atrevió a tocar. Eso me parece que son los pilares centrales. Hay que ver cómo va evolucionando la pulseada. Ahora, te digo, en simultáneo son muchos escenarios juntos. Si me dejas que vaya corriendo de un lado a otro, porque mientras tenés un cuestionamiento al neoliberalismo en Argentina por los votos, la proyección es que el domingo, si todo va bien, Macri pierda en primera vuelta y se imponga la fórmula de Fernández y Fernández, que es una fórmula peronista progresista, si querés, ¿no? Digamos, no esperemos que sea una cuestión de expropiaciones, sino una cuestión de conciliación y reimpulso a la economía en clave nacional. Pero es una derrota. Y tienen una firma con el Fondo Monetario que tienen que enfrentarla. Es una derrota para el neoliberalismo. O sea, su modelo, su alumno predilecto, que era Macri, cayó. O está por caer. Y en términos de ideas tuvo un golpe muy fuerte. Moreno, que era, digamos, la tradición interna del proyecto progresista de Rafael Correa, acaba de sufrir un embate muy fuerte. Hay que ver en qué se traduce hacia adelante. Y Chile, que es como la madre de la criatura neoliberal, está en un momento que nadie lo tenía anotado en el manual de esto va a pasar. Claro, siempre puede pasar si lo pensás en términos de que un orden injusto termina generando una reacción. Pero evidentemente esto así no lo pensaba nadie. Entonces el neoliberalismo está siendo fuertemente cuestionado. Me parece que se parece un poco a los años 90. Toda esta oleada antineoliberal. Y en simultáneo ellos están intentando dar por tierra los proyectos alternativos, digamos, lo que ellos ven como amenaza. Venezuela, insisto, no es porque la superficie parezca más calma que por debajo hay tranquilidad, sobre todo pensando en los tiempos norteamericanos, y Bolivia, que en este momento está empezando a implementar su manual que estaba previsto, digamos, o sea... Ya Mesa estaba hablando de hace rato... ¿Te suena el cuento de va a haber fraude? Sí. No vamos a reconocer... Mismo plan. La OEA no reconoce el resultado. O sea, hay un manual muy parecido y evidentemente ya lo han empezado a implementar. Entonces, en estos proyectos propios, alternativos, con sus luces, con sus dificultades, hay una decisión muy fuerte de avanzar contra eso, ¿no? Y esa misma derecha, entonces, que te va a condenar en Chile que se rompa un pedazo de vereda para tirar una piedra a un policía... En Bolivia va a aplaudir con los ojos cerrados y a cuatro manos que de repente estén quemando a gente o que estén golpeando a indígenas en alguna plaza, porque eso es lo que pasa, porque eso pasó en el 2008. 2009, cuando fue, digamos, el momento, si se quiere, de mayor intento golpista y separatista en Bolivia. De hecho, fíjate las operaciones. El que 2006 era embajador, fue 2006, 2007, 2008, exacto. El que era embajador en ese momento en Bolivia de Estados Unidos, ahora es el embajador en Colombia. O sea, son equipos preparados para este tipo de escenarios. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza tiene cada uno? Está bien, la derecha dice, yo me monto
en un plan de desconocer las elecciones y avanzar en una escalada violenta. Tiene su acumulado, que son los comités cívicos, tiene su acumulado que lo vamos a conocer seguramente, que es la parte violenta que aún no ha emergido, o ha emergido de una primer manera hace como 3 semanas en Santa Cruz, que hubo linchamientos, quema de locales, etc. Y el espacio político del proceso conducido por Evo va a tener que mostrar qué acumulación tiene también. O sea, la pelea empieza cuando empezás a pelear. Yo creo que la derecha tiende a sobreestimar sus fuerzas, pero tiene el apoyo norteamericano, tiene la luz verde norteamericana, tiene el financiamiento norteamericano, y en este caso van a aplicar un manual muy parecido, y ese manual ha pasado en Venezuela, ha pasado en Ucrania, ha pasado en Medio Oriente, y ahora evidentemente la lectura es, este es el tiempo de acelerar. Entonces no, digamos, habría que ser muy ingenuo, así como la derecha cree que todo esto es obra de Maduro, y no lo es, de este lado está claro que acá hay un plan articulado para explicarte cómo este continente se aceleró a este punto y la derecha está operando de forma calcada de un país a otro en un solo lapso de tiempo muy breve. Entonces yo creo que hay una temporalidad, hay una necesidad norteamericana de reordenar el continente que no está encajando en sus planes, digamos. Y Estados Unidos el año que viene tiene elecciones presidenciales. Estamos a final de 2019. El 2020 va a ser, digamos, enteramente electoralista en Estados Unidos, ¿no? Que quiere decir que todo incluso hay que leerlo en clave de proyección electoral. Lo que se dice, lo que no se dice. En ese contexto, yendo un poco más a Venezuela, después podemos regresar a Bolivia, yo creo que en el orden de posibilidades para ellos, la posibilidad es Venezuela, digamos. O sea, Estados Unidos, ¿cómo puede tener una victoria en Corea del Norte? En Irán, en China, en Rusia. No tenés victoria posible, tenés batallas estratégicas de mediano plazo, económicas, militares, políticas. Pero donde ven que la posibilidad está es Venezuela. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo intentan hacer las maniobras. Insisto, están jugando fuerte, están sacando a los militares, están lanzando una estrategia de golpismo presentado como ciudadano antifraude en Bolivia, y acá en Venezuela hay un escenario, digamos, porque o se logra la atracción hacia un espacio con, digamos, cierto diálogo y posibilidad de aterrizaje electoral, pero hay un sector que no está dispuesto a esto. Hay un sector que su objetivo es una salida rápida e inmediata. Ese sector creo que es la peor inversión que ha hecho Estados Unidos en la historia de Latinoamérica, digamos. Sí. O sea, si ves cuánta plata ha robado a la derecha, cuánto le han dado, no solamente de dinero, de diplomacia, de cámaras, de tapas de revista, digamos, y el resultado es muy pobre, digamos, ¿no? Sumado a los robos que se han hecho, las peleas internas. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde Estados Unidos sabe que si quiere lograr su objetivo, la mediación nacional ya no le sirve, digamos. O sea... ¿Qué le serviría en este caso? No, tiene que conducir las operaciones. O sea, el adorno más importante es Guaidó, suponete. Adorno. Pero bueno, Guaidó sigue cumpliendo una función. Te sirvió para robar Citgo, te sirvió para hacer una serie de operaciones de saqueo financiero, económico. Pero si vos querés sacar a Maduro, no puedes depositar tu fuerza, tu estrategia o algo en Guaidó o en el mejor jugador de ellos, que se suponía que era Leopoldo López, que su última aparición fue como casi caricaturesca, digamos. Si no fuera trágico el episodio, uno se reiría un poco más, digamos, pero el tipo salió de la domiciliaria, apareció con una cara pálida, digamos, viendo que se le fracasaba todo y se refugió en la Embajada de España, digamos. Ese era el mejor tipo. Es como que yo en el mejor partido saque a mi mejor jugador y no sea capaz de hacer un pase más o menos ordenado. Bueno, entonces... O ya le pasó el tiempo. O ya le pasó el tiempo, o qué sé yo, se tropezó porque no ató los cordones, lo que fuese, digamos. Pero entonces Estados Unidos sabe que tiene que conducir directamente. O sea, ¿quién te puede conducir? María Corina Machado. Seamos serios. Caprile. O sea, no tenés cuadro de relevos. El exilio, entre comillas, si lo han dicho en ellos, es un negocio. O sea, es plata. O sea, hoy estoy acá, mañana estoy allá, tengo hoteles, tengo cámaras, tengo fama, tengo dinero, Estados Unidos me aprueba plata. O sea, ¿para qué quieres volver a Venezuela? ¿A qué? Entonces, yo creo que si Estados Unidos quiere resolver esto, después del error de cálculo inmenso que fue el 2019, inmenso. Pensar que Guaidó en 3 semanas, no Guaidó, la estrategia de Guaidó iba a darte un resultado y no te dio nada. De hecho, fíjate que del 30 de abril hasta la fecha, el nivel de iniciativa más o menos disruptivo no existe. No existe. No, o sea, la única noticia fue porque Trump hizo un decreto total de bloqueo.
Eso fue lo último que pasó realmente significativo. Luego lo de la ONU fue un simulacro. Estamos en la ONU, nunca estuvieron. Igual que en la Carlota el 30 de abril. Estamos en la Carlota, estaban afuera, digamos, ¿no? Esa cosa de hacerte creer que algo está pasando, pero no pasa. Está bien para las cámaras, está bien para una tendencia en Twitter, pero para la correlación de fuerzas reales es poca cosa, digamos. Entonces, los Estados Unidos, si quieren la victoria, tienen que conducirla a ellos. Teniendo en cuenta todo esto que está pasando, Bolivia, Haití, en el caso de Bolivia, van a tratar de recrudecer. Van ahí el gobierno, Evo y las fuerzas populares que existen tienen que ponerse los pantalones duros porque estos vienen por la desestabilización del Estado, ¿verdad? Tenemos el caso de Bolivia, el caso de Haití, el caso Ecuador, el caso Chile, Argentina, Brasil. Están rodeando a Venezuela. ¿Cómo enfrentar eso? Porque vienen para acá. Independientemente de que no tengan aquí fuerza. Ellos están preparando un plan para Venezuela que en cualquier momento va a comenzar. O sea, no es que no esté comenzando, no, un nuevo plan de desestabilización viene y pronto. Bueno, y está en marcha. Vos fijate que el primer análisis que se hizo cuando apareció Guaidó es si uno más o menos hace paralelismo con Medio Oriente, gobierno paralelo igual acompañamiento de un brazo armado, digamos. Esos sectores que lo están trabajando, o sea, no tenés que ser, digamos, un gran alquimista en la política para saber que lo están haciendo, porque incluso lo dicen. Después son malos, son torpes, y de este lado se los detecta, pero digo, eso está. Yo creo que hay varias cosas. Primero, antes de cómo defenderse, seguir con esta odisea cruzada de explicar hacia afuera qué es lo que nos están haciendo. Porque pasó en Venezuela, pasa en Venezuela, se lo hicieron en Nicaragua, está pasando en Bolivia, y yo miro a Argentina y me pregunto, bueno, está bien, gana Alberto Fernández con Cristina Fernández, ¿y qué le van a hacer? Digo, porque acá nadie está salvado, digamos, ¿no? O sea, ni el más conciliador se salva, porque si alguien concilió fue Dilma Rousseff, y así está Brasil. Entonces, digo, ahí tenemos siempre que caracterizar a ese enemigo común, sus estrategias, sus métodos, sus fases, cómo va evolucionando en el nivel del ataque según dé resultado o no. Eso en primer lugar. Luego Venezuela ha demostrado que ha logrado, digamos, dar una serie de claves que uno va a Ecuador y dice, bueno, hubiera estado bueno que lo hicieran. Por ejemplo, que el gobierno apostara a la organización popular, que el gobierno trabajara para que no solamente hubiera un apoyo en votos, sino un apoyo en construcción territorial de las comunidades. ¿Ves? Porque vos ves Ecuador y ves a un gobierno que arrebató lo que había construido el anterior gobierno. ¿Y quién sale a defender a lo que había? Y el principal movimiento popular está enfrentado. Entonces ahí uno dice, bueno, Chávez no fue tonto cuando dijo hay que apostar a la organización popular permanentemente, porque cuando sos gobierno te defiende ante la embestida, pero si no tenés más el gobierno te defiende para regresar o para que el otro no avance. Exacto. O sea, es para los dos tiempos, para el avance, para la resistencia y para cuando estás contra las cuerdas. Eso en Ecuador no lo hay. O sea, si no tenés un sujeto, difícilmente, digamos, puedas tener una capacidad de respuesta ante esta derecha. Caractericemos de qué son capaces. Si no, nos podemos comer el cuento que la derecha, que te pide democracia república, es democrática y republicana. Okay. Ese es el primer error, digamos, de análisis de que si yo juego bien, el otro es bueno, ¿no? Esa lógica de si me quedo y le hago concesión, entonces el otro va a aflojar en el nivel de presión. No, el otro, si vos le das, va a agarrar, pero igual te va a querer tumbar. Eso es como ABC de la política. Y después tenés todo un esquema de la defensa, digamos, militar, digamos, que evidentemente hace un mes y medio fue la alerta naranja, el despliegue, digamos, ahí hay un cuadro, digamos, que está en movimiento, digamos, en marcha. Enfrente tenemos a Colombia, digamos, que están por ingresar a una situación con el intento de aprobar la ley de reforma jubilatoria, o sea, los paquetes clásicos del neoliberalismo. Luego está la movilización del partido por parte de Diosdado, moviéndose por toda Venezuela. Sí, yo creo que el chavismo tiene que recurrir a su Y hablando de Diosdado, dame tu opinión con respecto a las visitas de Diosdado a Corea, Vietnam, China, Rusia.
Yo creo que está ampliando el anillo de alianza, digamos, que es lo que tenés que hacer, digamos. O sea, no te tenés que dejar acorralar y tenés que salir a buscar en un mundo mucho más complejo del que te quiere hacer ver la derecha, que te dice el mundo reconoce a Guaidó. O sea, el mundo es mucho más complejo y rico y amplio que eso. Salir a buscar acuerdos con cada país según cada acuerdo que se pueda tejer, digamos, ¿no? Digo, no es lo mismo Vietnam que Rusia, que China, o que Turquía, o que Irán, digamos. Tanto en las coincidencias de proyecto o no, como en las necesidades concretas de la alianza, por la política del enemigo común. Eso es como una cosa muy clara, digamos. O sea, yo no sé si tengo una afinidad con vos, pero sé que tu enemigo es mi enemigo. Exacto. Y si vos debilitas a mi enemigo, me estás ayudando a mí. O sea, es una lógica, digamos, de casi de ajedrez, digamos, ¿no? Entonces, en eso creo que están ampliando las alianzas, que me parece que es lo correcto, digamos. En un mundo, viste, que no se conoce mucho. Acá de América Latina se ve centralmente, bueno, el continente, Estados Unidos a Europa, pero todo el mundo asiático, por ejemplo, lo tenemos muy lejano, ¿no? Como marco de análisis, como actualización de procesos. Entonces yo creo que en ese sentido está haciendo lo que hay que hacer. En general, cuanto más se abra, más chances tenemos, digamos, de tener diferentes acuerdos. Lo peor que nos puede pasar es el aislamiento, eso es muy evidente, digamos. Y lo que tenemos que hacer siempre es ganar tiempo. O sea, pensemos que si este año termina bien, vamos a aprender así. Y tenemos a Argentina, tenemos a Bolivia, tenemos a Uruguay, tenemos a México, tenemos a Cuba, está Venezuela, tenemos crisis en el neoliberalismo, terminamos mejor de lo que empezamos, digamos. No es poca cosa, digamos. Y no quiere decir que necesariamente en los países que te estoy nombrando tengas aliados, pero no tenés enemigos. Exacto. Y cuando estás tan asediado, no tener enemigos ya es un alivio gigantesco, digamos. Y el Grupo de Lima va a empezar a entrar más en crisis de lo que está, y esas construcciones tipo Frankenstein del TIAR, la OEA y Almagro va a empezar a desdibujarse, porque todo esto en el fondo depende de Estados Unidos. Entonces la pregunta no es ni por Almagro, la pregunta es por las clases dominantes, por los sectores empresariales, por las embajadas norteamericanas y por hasta dónde está pensando Estados Unidos que puede empujar y cuál es su plan hoy para América Latina. Yo creo que estamos entrando en un tiempo de mucha confrontación. Creo que este avance de la derecha que era imparable y que había vuelto, o sea, pensemos en el debate de ideas. O sea, a nosotros acá en Venezuela nos han pegado por todos lados, pero pegando en una posición de fuerza, yo soy un oasis, ustedes son un desastre. Bueno, los oasis están entrando en crisis, digamos. Nunca hubo agua, ni hay palmeras, la gente se muere de sed, digamos. Ese es el oasis neoliberal. Pero eso está bueno que lo veamos. Está bueno verlo, digamos. Es un espejismo, exactamente. Eso es el otro modelo, digamos. Entonces, está claro, digamos, económicamente hoy Venezuela tiene las respuestas. Como dice Pascualina, ¿cuál es realmente el sistema que está en crisis? Bueno, entonces, ¿hoy Venezuela tiene la respuesta económica? No. ¿Lo otro la tiene? Tampoco. Si Venezuela trabaja sobre sus planes y se reinventa, ¿puede conseguir respuesta? Sí. Lo otro, no. O sea, el neoliberalismo no puede construir más respuesta que eso porque eso es su modelo. O sea, no hay un fracaso del modelo neoliberal, porque ese es su resultado exitoso. Es un despojo masivo, un enriquecimiento pequeño. O sea, no es que fracasó. Acá es en el momento en el cual, digamos, las mayorías lo cuestionan, lo impugnan. Dicen, bueno, no, sos una mentira, sos un espejo, que no es lo que parece que es. Pero su objetivo lo está cumpliendo, o sea... Cuando se hace el inventario de daño. Macri se va a ir. Sí. Pero cumplió su objetivo económico. Exacto. Ni hablar. Te endeudó, te hizo regresar al fondo, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. ¿Cumplió su objetivo el neoliberalismo? Sí. ¿Puede darte otro resultado? No. Y ahí es el debate de ideas. ¿Qué te dice la derecha? Bueno, el problema no fue el camino, el problema fue el vehículo. No era bueno, o el problema no fue el camino ni el vehículo, fue el conductor, ¿no? O sea, pero siempre hay una excusa para decirte que el problema no es el que ese modelo de le doy todas las libertades al mercado, privatizo los servicios, abandono el Estado protector y lo pongo solamente al servicio de las empresas, y todo pasa a ser bajo la órbita del mercado, que es bueno, y cuanto más libre es el mercado, más bueno es con la gente. Todo eso no existe. Incluso los países que tanto admiran las derechas latinoamericanas han hecho lo contrario. O sea, digamos, ¿a quién admira? No, porque en Europa, ¿qué han hecho los modelos exitosos que ahora están en crisis en Europa? Tener estados reguladores de la economía. Hay manifestaciones masivas en Alemania, hay manifestaciones masivas en Reino Unido, hay unas manifestaciones que son bien interesantes, otra vez en Cataluña,
Y repito, porque el sistema, igual que en Chile, el sistema está reaccionando de una forma brutal. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, las sentencias fueron brutales. O sea, ¿para qué? Porque trataron de hacer un referéndum, porque trataron de ser independientes. La reacción del Tribunal Supremo fue brutal. O sea, la sentencia fue brutal. Quiero pasarte un video para que analicemos en este caso parte de lo que está pasando ahorita en Europa, pero muy especialmente en Cataluña, ¿verdad? Que la gente no se explica por qué ante una decisión política como fue lo del referéndum, como fue la declaratoria como país independiente Cataluña, resulta que al final la reacción del sistema es tan brutal que impacta y tiene ahora a todo un pueblo levantado. ¿Ves? Entonces vamos a ver este video. El primer video, ¿lo tienen listo? Rueda. Tómatelo con tranquilidad. Alguien que venga sin permiso. Que vayan a otro sitio. Y vosotros tenéis el honor. No acceptem la sentencia de la ignominia. No aceptamos la sentencia de ignominia, la rechazamos, porque además en esta sentencia no se ha condenado tan solo a nuestros representantes políticos y sociales. En esta sentencia se ha condenado a la democracia y han condenado a los más de 2 millones de personas que participaron en aquel referendo. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Compartimos la esperanza que todo el que estén fent... Están incumpliendo la ley, están incumpliendo la Constitución. We are now more stronger than ever. No quiero independencia, no quiero. No habrá referéndum. O referèndum o referèndum. No lo habrá. Volem votar. I tant que votarem. Visca Catalunya. ¿Por qué una parte de la sociedad catalana desea la independencia? No hay una sola razón, ni tampoco es una cosa nueva. En los últimos 7 años, el sentimiento independentista en Cataluña ha crecido y mucho. Pero ya hace años, incluso siglos, que en algunos sectores de la población existe la idea de que por cuestiones históricas, culturales y lingüísticas, Cataluña tiene derecho a ser una nación soberana. Para entenderlo, mejor emprendemos un viaje al pasado. En la Edad Media se conoce como Cataluña a los dominios del Condado de Barcelona. A principios del siglo XII, el conde de Barcelona se casa con la reina de Aragón y de aquella alianza nace la corona de Aragón, que 3 siglos más tarde se junta con la corona de Castilla y acaba conformando un mapa más o menos igual que el de la España que conocemos hoy en día. Mientras tanto, en Cataluña, el latín ya había evolucionado a una nueva lengua, el catalán, y también habían nacido las instituciones catalanas: las Cortes, la Generalitat y el Consejo de Ciento. Son tiempos convulsos en los que España se encuentra inmersa en una especie de capítulo de Juego de Tronos, pero sin dragones. Guerras, problemas dinásticos y familias de reyes que se suceden las unas a las otras. Los Trastámara, los Austrias y los Borbones. Precisamente este hombre de la Casa Borbón es el padre del actual rey de España. Se llama Felipe V y se convierte en rey después de una guerra de sucesión entre él y otro aspirante al trono que casualmente es respaldado por Cataluña. A Felipe no le gusta la oposición de los catalanes y cuando los vence, el 11 de septiembre de 1714, ordena abolir las instituciones de autogobierno de Cataluña y el castellano pasa a ser la única lengua oficial. A pesar de las prohibiciones, la lengua catalana no desaparece de la calle y con el paso de los años se potencia su uso. Eso aviva un marcado sentimiento de conciencia nacional que desemboca en el catalanismo político.
Ya en el siglo XX, Cataluña vive las mayores libertades con la proclamación de la Segunda República en España y la peor de las represiones con la dictadura de Franco, que persigue y asesina por pensar distinto al régimen. Debido a su idiosincrasia, Cataluña es duramente castigada. El catalán es prohibido, las instituciones abolidas y los políticos e intelectuales encarcelados, fusilados o exiliados. Hasta que Franco murió y con él la dictadura. Españoles, Franco ha muerto. Llega entonces la transición a la democracia y con ella la Constitución, que divide el país en 17 comunidades autónomas. Así, Cataluña consigue cierta autonomía política, pero no la soberanía plena, que ya es un anhelo entre algunos sectores de la sociedad catalana. La Constitución, todavía vigente hoy en día, también recoge que es tarea del Estado recaudar y redistribuir los impuestos para garantizar un equilibrio entre las distintas partes del país. Pero dividir un pastel y que todo el mundo quede contento no es sencillo, y con el paso del tiempo Cataluña empieza a reivindicar que esta financiación le perjudica. Asegura que aporta más dinero del que recibe. Para solucionarlo, el Parlamento catalán aprueba una reforma del Estatuto de Autonomía que propone un nuevo modelo de financiación. Paréntesis. El estatuto es parecido a una constitución, pero a escala autonómica y todas las comunidades tienen uno. El último estatuto catalán había sido aprobado en 1979. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Pues bien, tras un intenso tira y afloja político, en 2010 el Tribunal Constitucional recorta el texto y lo deja prácticamente idéntico al estatuto anterior. Una decisión que no gusta demasiado a los catalanes. En realidad, no gusta en absoluto. Y por eso más de 1 millón de personas salen a la calle para protestar. Todo un punto de inflexión. Son años de crisis económica y se recortan servicios públicos, el paro y los impuestos suben y crecen las desigualdades. Y además, tanto en España como en Cataluña, empiezan a destaparse numerosos casos de corrupción. Yo tenía un proyecto. Esta situación, sumada a alguna salida de tono en contra de Cataluña, pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes, provoca que entre los catalanes gane fuerza la idea de que la independencia es la mejor opción para hacer borrón y cuenta nueva y construir un nuevo país más transparente y justo. Y aunque no pocas voces recriminan que es una excusa de algunos partidos para tapar los problemas de Cataluña, el independentismo pasa de ser percibido como la idea romántica de una minoría a convertirse en una opción política real. Bueno, un momento. Antes, el gobierno catalán intenta negociar la gestión de sus impuestos con el gobierno central, pero nada, se encuentra con una puerta cerrada. Esto no ha ido bien. Ahora sí, el independentismo llega a máximos históricos. El llamado derecho a decidir toma fuerza en Cataluña. Empieza lo que hoy se conoce como el procés, que pese a las advertencias del gobierno central, parece no tener freno. Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític que volem pel nostre país. Lo que pretende ese referéndum es proclamar una soberanía que no existe, porque nuestra Constitución no la reconoce. El 9 de novembre votarem i guanyarem. Con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Sí, es inconstitucional o no, y no se va a celebrar. Finalmente se celebra una consulta no vinculante en la que vota un 39% del censo, es decir, 2,3 millones de personas. El sí a la independencia gana y el resultado motiva elecciones anticipadas en Cataluña. Aunque la opción independentista no consigue llegar a la mitad de los votos, sí consigue la mayoría absoluta. La salvación de España de la juventud presente. Se acusa al procés de haber dividido a la sociedad catalana. Pero si se hace caso a las encuestas, un porcentaje elevado de los catalanes, estén o no a favor de la independencia, quieren votar en un referéndum vinculante y con garantías. A pesar de todo, la respuesta del gobierno central siempre ha sido negativa. Es que eso no es posible. Y ha cerrado las puertas a cualquier negociación sobre un referéndum pactado entre Cataluña y el Estado. Con España no se juega. ¿Cuál es el argumento? Que la Constitución lo prohíbe y que, por tanto, un referéndum de autodeterminación es sencillamente ilegal. Y si el principal escollo es la Constitución, ¿por qué no se opta por reformarla e incluir el derecho a autodeterminación? Tendría su lógica.
La Constitución fue aprobada tan solo 3 años después de la muerte de Franco y con el trauma de la dictadura todavía reciente. Han pasado 40 años y, naturalmente, la sociedad ha evolucionado. Pero una reforma constitucional de este tipo se tendría que votar en referéndum y esto, hoy por hoy, parece que no está a la orden del día. Constitución irreformable, negociaciones aparcadas y el diálogo completamente roto. La situación se encuentra en un bloqueo total. El gobierno catalán quiere seguir, por la vía que sea, su camino hacia la independencia. El gobierno español quiere, por la vía que sea, impedirlo. Desobediencia contra inmovilismo. ¿Votamos? Y hoy está encendida Cataluña. Hoy está encendida Cataluña. Ahora, ¿qué me decías tú que había cierta similitud con el caso chileno? ¿Por qué? Bueno, ahí lo decía en el video, el tema de que hay un orden que fue sellado de hace mucho tiempo sobre los pilares que dejó una dictadura, y ese orden es inamovible, digamos, para las clases dominantes. O sea, moldearon el país sobre una inmensa derrota de las clases populares, una derrota, digo, a punta de fusilamientos y desapariciones, y ese modelo que instauraron lo van a defender, lo están demostrando, con la represión que sea necesaria. Entonces, hay un tema bien interesante con lo de Cataluña. Primero es complejo, ¿no? Cuánta mayoría hay, cuánta no hay, quiénes son más pro independencia, quiénes no. No es lo mismo el interior rural de Cataluña que los barrios obreros. Por ejemplo, el interior es muy catalanista, ¿no? La gente tiene un recuerdo de la dictadura muy vivo y de que le prohibían hablar en catalán. Pero en los barrios populares hubo mucha emigración española del sur de España, de Andalucía, mucha emigración recientemente de árabe, latinoamericana, africana. Es más complejo ahí la identidad independentista. Ahora, hay algo que es medio como matemático, digamos. Cuando el poder te reprime, suele radicalizar tu postura y es más, sumar más mayorías. Entonces, una cuestión que parecía meramente, digamos, local, regional de independencia, pasa a ser como una demanda que absorbe muchas demandas. O sea, estar a favor de la independencia es además querer una república. Es además estás opuesto a la represión del gobierno, estás opuesto a que desde Madrid se te quite la autonomía. O sea, se empieza a hacer como una demanda mucho más democrática, que no quiere decir después que la conducción esté en manos de los sectores más a la izquierda. De hecho, te diría que no. Pero cuando ves la reacción en cadena de Rajoy hasta la actualidad, ahí te das cuenta que el modelo constitucional que dejó el franquismo no se toca. Esté el PSOE, o esté el PP, o esté quien esté. Pero eso a su vez radicaliza la postura, digamos. Cuando fue el referéndum que ahí mostraban, o sea, vos tenés gente que fue a votar, gente de la clase media, de la pequeña burguesía, cuadros profesionales, que se encontraron con palazos en el cuerpo, ¿entendés? Entonces, ¿eso qué tipo de reacción te genera? Y un antiespañolismo, aunque vos no eras muy pro-catalán convencido, cuando ves que vas a votar y te pegan, ¿qué reacción te genera? Bueno, te radicalizás en tu posición. Eso genera como oleajes en la política catalana. Ahora estamos otra vez en el alza, pero con esta gran diferencia respecto a Chile. Hay muchas, pero digamos esta. En Chile no hay elecciones hasta noviembre del año que viene. Acá hay elecciones en noviembre dentro de un mes, mes y medio. Entonces el tema catalán es campaña política. Entonces lo que vos no estás debatiendo de fondo lo estás tapando con Cataluña. Entonces, ¿qué hace Albert Rivera, el de Ciudadanos? Y bueno, va a Cataluña y abraza a los policías heridos. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Va a Cataluña, abraza a los policías heridos. ¿Y qué hace la ultraderecha catalana? Nace en base a decir, bueno, ven que nos quieren desintegrar como España. El PP incluso permitió que lo hicieran. O sea, otra vez una derecha más a la derecha que lo que uno cree que es muy de derecha. Y conforman su plataforma contra la independencia. Entonces, está siendo objeto de campaña política. Entonces, le conviene también a un sector de la derecha que eso esté prendido fuego, porque con eso trae agua para su molino. Entonces, hay un cálculo bien complejo ahí. Lo que yo veo difícil es cuál es la resolución. Digo, honestamente, nadie sabe realmente, me parece, si hay mayoría o no para una elección que te dé un sí
a una independencia catalana. Lo que está claro es que el orden político instaurado en España post-dictadura, que viene en lo que instaló el franquismo, no se toca. O sea, hay un rey. Digo, recordemos cosas medio básicas, digamos, ¿no? Pero vos cuando ves una crisis política y ves que aparece un rey, es medio trasnochado, pero no hay un cuestionamiento masivo del rey. Vos decís, ¿cómo puede ser que haya un rey que intervenga en la crisis, que tengas que ir a rendirle reverencia? Bueno, y que su palabra sea sagrada. Su palabra sea sagrada, digamos. Eso es el nivel, digamos, de conservadurismo. Y allá también hay un sector franquista muy convencido, que reivindica cada año a la figura de Franco, que cree que estaba bien matar a los rojos, porque habla en esos términos. Y Vox, hasta hubo manifestaciones porque lo iban a sacar del Valle de los Caídos. Exactamente. Y sí. Vox, claro, ¿qué pasa? Estaba el Partido Popular, que es Rajoy, que es Aznar, ¿no? Que contenía en su interior a todo el amplio espectro de la derecha españolista. Eso dejó de contener a un sector que se fue y creó Vox, B corta o X, que tiene asesorías políticas similares a la de Trump, a la de Bolsonaro, a la de Cast. O sea, es un mismo eje ideológico. En lo político, no en lo económico. Ese Vox que plantea, bueno, estamos contra la dictadura del progresismo. O sea, queremos ser como somos, el hombre con la mujer y punto. Y nada de educación más liberal, no. O sea, y España, España, y las independencias son el enemigo. Una cosa como casi del siglo XIX, digamos. Pero que encuentra cierto eco con esto. Sí. Pues miren cómo son los independentistas. Violentos, radicales, atacan a nuestros policías, no creen en la educación, en la Unión Española, y despierta un sentimiento muy arraigado en un sector de la sociedad, que es muy complejo, es una sociedad muy envejecida, muy pulverizada por un proceso neoliberal de los años 90, o sea, antes del 2008 eso era una suerte de mezcla de construcciones, autos nuevos, vacaciones, lujos, drogas, o sea, era una especie de pequeño Miami concentrado en España que voló por los aires, de ahí apareció Podemos, todo este espacio más a la izquierda, pero que tiene un componente muy envejecido, muy de derecha, muy conservador. Entonces, ¿esto se soluciona? Yo no sé cómo se soluciona. Ahora, está claro que esto vuelve periódicamente y se radicaliza cada vez más. O sea, los pibes catalanes te dicen, está bien, yo voté, me pegaste. Los que condujeron, los metiste presos. Entonces, digamos, ¿cuáles son las reglas? Pero ahí hay una relación en toda Europa de la decadencia y el envejecimiento del neoliberalismo y del conservadurismo. Yo te voy a confesar una idea que tengo hace mucho tiempo. Para mí, Europa hace mucho que no aporta muchas ideas nuevas ni procesos políticos muy interesantes. Mi mirada, podrán criticarme, yo no veo que esté aportando casi nada. Veo que, de hecho, lo mejor es porque se miró a América Latina. Yo estoy convencido que, digamos, el espacio que más respuestas ha aportado ha sido, es y será en este tiempo histórico América Latina. Entonces, lo que pasa ahí es interesante en cuanto a que el capitalismo está en crisis, en cuanto a que el orden político se entra en crisis, como alternativas, como espacios interesantes para buscar respuestas. Yo buscaría más una respuesta en una comunidad indígena en Bolivia, o en un movimiento sindical en Argentina, o en lo que se está intentando hacer, qué sé yo, donde quieras en el continente americano, que hoy lo que hay en Europa, digamos. Bienvenida sea la crisis, la emancipación de los trabajadores, los movimientos populares, el cuestionamiento al capital, a la dictadura del capital, al neocolonialismo, etc. Pero para mí el principal espacio es, en este momento, sin dudas, América Latina. Quiero preguntarte, por último, con respecto a la campaña de Trump, ahora mismo contra Turquía, su aliado roto, empezando por allí, y el ataque contra Irán. Pareciera que Trump desvió la mirada, le apartó la mirada a América Latina, que la ve muy convulsa, y se fue hacia el sector de contra Irán, contra de Turquía. Sí, ahí hay una mirada de Trump electoralista primero, o sea, Trump está pensando en campaña, digamos. Ahora después, si se quiere, el imperio norteamericano no tiene tantas coyunturas, tiene, digamos, acá hay un comando sur, pero hay un comando sur para cada parte del mundo, digamos. Mientras acá tenemos a Craig Farrer, que es como el ídolo de Patricia Poleo y María Corina Machado, hay unos símil para Medio Oriente, para el Pacífico Sur, o sea, todo eso está en simultáneo. Yo creo que pasó algo con el tema Irán. Primero creo que se equivocaron muy duro al salirse del pacto nuclear, digamos. O sea, si ese cálculo le iba a dar un buen resultado, no lo dio. El problema es que abriste una caja de Pandora que no la querés terminar de abrir ni la querés cerrar.
Entonces, está bien, vas y haces como una jugada de suerte de malandrismo de póker. Yo tengo más que vos, ¿no? Y decís Irán. Y los iraníes dicen, bueno, muy bien, nosotros también tenemos, ¿no? Y aparece una serie de episodios entre los drones que deriva Irán, entre los buques que tienen explosivos, entre que Inglaterra le secuestra un barco a los iraníes le secuestran un barco a Inglaterra, y tiene su punto máximo con las refinerías en Arabia Saudita. El eje en Medio Oriente es Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita. Ese es como el eje de eso, más Emiratos y algunos que estén ahí como satélites. Cuando pasa eso, que se lo reivindica la resistencia que está en Yemen, Estados Unidos se encuentra ante un dilema. O sea, está bien, yo digo que soy el que puede ordenar el mundo según mi criterio y mis nociones del bien y del mal, pero no lo puedo hacer en el caso de Irán, porque Irán primero es más que Irán. Irán tiene una construcción en Medio Oriente, Irán tiene un despliegue, digamos, eso sí es cierto, digamos, y lo han pensado. Entonces vos no puedes atacar frontalmente a Irán, atacás a los países conexos con Irán. Siria, el Líbano, Yemen, ¿no? Ahora, el objetivo medular que es Irán, nadie hoy puede decir vamos a ir contra Irán. Ni Trump quiere hacerlo, primero que nada, no quiere desplegar tropas en una escalada que no tiene victoria contra Irán. Ni Israel está dispuesta en este momento a abrir esa caja de Pandora. Por lo tanto, se traslada a Siria, donde Trump dice yo retiro mis tropas, promesa de campaña, soldados vuelvan a América, América sigue siendo grande como en mi primer mandato, y suelto a mis aliados coyunturales que eran los kurdos, que los kurdos decían nuestros únicos aliados son las montañas, tenían razón, los norteamericanos los abandonan, y Turquía con Erdogan regresa a un plan ambicioso histórico de ir contra su enemigo histórico, que es el pueblo kurdo, que está en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria, y comer un pedazo de territorio sirio. Pero claro, ahí hay otros actores en juego. Está Rusia, está la misma Siria, Estados Unidos, que se ve que está quedando como medio, digamos, una situación como de permitir un nivel de vulneración de un pueblo que decía proteger hasta hace 2 semanas, que empieza a decir, bueno, está bien, pero no tan así. Todo eso está en movimiento. Ahora, Trump piensa en términos electorales. Trump está pensando hoy en su campaña, digamos, donde además tiene un intento de juicio político que le montó el sector demócrata por toda la cuestión ucraniana. Que por cierto, lo han silenciado. Lo han silenciado porque ahí hay mucha gente que sale golpeada. O sea, no es que los demócratas, digamos, primero, no es que el cálculo está tan seguro de lograr un buen fin. Trump tiene esa capacidad que lo estás arrastrando al barro y te arrastra también y también has más hundido vos que él. Tiene apoyo de los republicanos, que va a ser el candidato para las próximas elecciones, y los demócratas no tienen tampoco lo que dicen tener, y su Biden, que era el candidato natural que iba emergiendo, efectivamente tiene un nivel de preocupación respecto a lo que hizo en Ucrania. Él mismo dijo, yo llamé para que sacaran el fiscal, y les di creo que eran 6 horas, y lo hicieron. O sea, él reconoce, digamos. Ahora, digo, acá no hay buenos o malos. Siempre es bueno recordarlo. No es que Trump es malo, Biden es bueno, Hillary es mejor. O sea, es un imperio que tiene un plan estratégico, que tiene presentaciones que te caen más o menos bien y presentan la bestia de forma más o menos simpática. Obama era la versión más light, cool, para hacer una política después de Bush. Vino Trump, hay un sector que dice, bueno, basta Trump, volvamos a una mejor. Que suponete que fuera Warren, que es demócrata, que antes era republicana. Digo... Es una clase política, es un imperio, es una economía muy poderosa. Y va en la defensa de sus intereses. Listo. Y sos un objetivo para ellos. Sí. Esté Trump, esté Bolton, esté Hillary, después cambiará el método, el tiempo, la velocidad, el nivel de furia, incendio y error de cálculo. Pero que sos su objetivo. Venezuela, Irán, China, Corea del Norte. O sea, eso no va a cambiar quien esté. ¿Va a viajar a Bolivia? Creo que es innecesario. No digan después que apareciste en Santiago de Chile, por allá, estuviste en tal parte. Creo que es necesario. Si así me decís, como apareció Correa en Barquisimeto. Si me decís a mí por mi historia, la verdad que Chile llama muchísimo. Si uno se pregunta por la experiencia que se ha acumulado en Venezuela, creo que hay paralelismo con Bolivia, que hay que compartir las experiencias. Yo en lo particular, para que si hay algún opositor virulento que vaya a decir cualquier cosa, yo trabajo como periodista, entonces me pagan mi viaje para ir a hacer un trabajo periodístico como fui a hacer a Ecuador, que voy a hacer reportajes como cualquier trabajador de la prensa, por así decirlo. Así que creo que hay que compartir experiencias políticas. Creo que en Venezuela tenemos mucho acumulado, que es un acumulado que se aprende leyendo, se aprende escuchando, pero se aprende habiendo vivido esto.
O sea, Venezuela, una vez que la viviste, tenés un caudal de conocimiento muy importante. Hemos pasado por varias etapas de guarimba, hemos pasado por desabastecimiento, hemos pasado por escenarios de frontera, intentos de invasión presentados como ayuda humanitaria. O sea, todo eso lo tenemos acumulado en nuestro cuerpo, razonamiento, reflejo, intuición. Y no solamente vos o yo o el del programa de acá al lado, sino la población que se reconoce en el chavismo como un proyecto a defender. Y eso para mí es el bastión, uno de los bastiones más importantes que tiene el proceso. Quiero terminar con algo bien bonito en medio de la resistencia del pueblo chileno. Hay algo que una vecina, dice aquí, yo lo retuiteé, que acababa de cantar desde su balcón una versión increíble de Te recuerdo, Amanda. Y la reacción de la gente, de los vecinos, fue la siguiente. Vamos a ponerlo, ¿no? Ponerlo acá. Este es un Twitter de Juan Pablo, desde Chile. Ya voy. Vamos a ponerlo desde el principio. Escuchen esto. Es hermosísimo. Sobre todo para quienes amamos profundamente lo que fue la canción de Víctor Jara, malogrado, asesinado durante el golpe de Estado de Pinochet. Veamos esto. ¿Saben lo hermosísimo de esto? La reacción de ese pueblo. El pueblo lo tuvieron dormido a punta de golpe. Dormido a punta de golpe. El pueblo chileno, desde el momento en que entró en que Pinochet, apoyado por los Estados Unidos, inicia el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Ese pueblo no es solamente las características de la represión fueron brutales, sino que lo adormecieron a punta de golpe. Lo que ustedes están viendo ahora mismo en Chile es la respuesta de un pueblo ya cansado. O sea, y eso da cuenta de que los pueblos, y sobre todo los pueblos de América Latina, que han probado que hay un modelo que sí vale la pena seguir, vale la pena construir. Eso que le llamaron socialismo del siglo XXI, que lo inicia Chávez realmente. Los pueblos probaron que en América Latina, como dices tú, aquí los experimentos sociales han sido mucho más enriquecedores que lo que pudo haber hecho, lo que puede haber hecho Europa en algún tiempo, en mucho tiempo, ¿no? O sea, Chile se convierte hoy en esperanza, y gracias a ese pueblo al que uno amó enormemente, siempre amado por la evolución que trató de hacer el malogrado Salvador Allende. El que dice, mucho se dice por ahí que se suicidó. Hay otras versiones que dicen que lo mataron. Sí, siempre que se pueda, vean la película La Batalla de Chile, que es un poco larga, pero uno va a entender por qué hubo tanta muerte sobre el pueblo chileno, porque venía protagonizando una de las experiencias más avanzadas. Es decir, la reacción del enemigo suele ser proporcional a la amenaza que uno le representa. Por eso a veces uno, cuando quiere ver si está acertando o no, tiene que ver cuánto lo ataca el enemigo, ¿no? Sí. Y si uno piensa Venezuela hoy, o piensa lo que fue Chile, evidentemente ahí había un pueblo que era una vanguardia para todo el continente, ¿no? Y esa película lo deja muy claro. Aprovecho, va a pasar mañana a las 11 de la mañana se hace un plantón por Chile. En el Consulado General de Chile, edificio Venezuela, Avenida Venezuela, en el Rosal, municipio Chacao, 11 de la mañana. Despido con esto.
Doy las gracias a Mónica Saiz, de Ediciones Emancipación. Me envía a 150 años de su nacimiento, Gandhi, Independencia y Paz. El libro me lo envió Mónica Saiz. Un abrazo a Mónica. Mario Silva, En el camino de Chávez, Bolívar y Gandhi. Mónica Saiz, camarada. Muchas gracias. Chao, nos vemos el sábado. Aquella, Nicolás, hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo.